Revelado, la increíble oración de Sao Bento que transforma tu casa y expulsa a los enemigos ahora. La tensión en el hogar de Javier había alcanzado un punto crítico. La antigua morada, un legado de su abuela, con sus vibrantes paredes terracota, era ahora un escenario de conflictos constantes. Cada mañana, los gritos por deudas resonaban como ecos de un pasado que nunca había dejado de perseguirlo, mientras el resentido Manuel, su sobrino, se burlaba de él a cada oportunidad. El peso de su vida, marcada por sacrificios y la dedicación a su familia, lo aplastaba. Se sentía acorralado, menospreciado por aquellos que debían ser su apoyo y fuerza. Una mañana, mientras limpiaba el ático, Javier encontró una carta desgastada que había pertenecido a un anciano mentor de su abuela. En ella se mencionaba la oración de Sao Bento, una supuesta invocación capaz de transformar la energía del hogar. Tomando este hallazgo como una señal, decidió comenzar a recitarla cada mañana con la esperanza de traer paz a su casa y proteger a los suyos del rencor que parecía extenderse por cada rincón de la vivienda. Pero, en lugar de calma, lo que empezó a surgir fueron viejos secretos y conflictos que creía superados. A medida que recitaba la oración, su mente se llenaba de preguntas que nunca se había atrevido a plantear. ¿Podría una simple oración cambiar su vida? ¿Existen realmente seres que acechan a las familias? Y sobre todo, ¿podía su amor por su familia, su entrega constante, no ser suficiente para mantenerlos unidos? Se daba cuenta de que lo que había comenzado como una rutina espiritual se convertía en una confrontación diaria con su historia familiar. Antiguos rencores regresaban como fantasmas, listos para recordarle que su pasado estaba tejido con hilos de angustia y sacrificio. El dilema moral empezaba a consumirlo. En su camino hacia la búsqueda de respuestas, se enfrentó a la idea de que tal vez el verdadero enemigo no era Manuel, sino su propia falta de comprensión hacia el dolor que había llevado su abuela. Cada día, su mente se turbaba más. ¿Cómo podía liberar a su familia de las cadenas que él mismo no había sido capaz de romper? Su respiración se hacía irregular, los músculos tensos ante la presión de resolver estos misterios que parecían nunca acabar. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Enfrentando su tormento interno, se dio cuenta de que la confrontación con Manuel era inminente, pero en su corazón temía que la verdad que estaba dispuesto a destapar pudiera destruir lo poco que quedaba de la cohesión familiar. Mientras escuchaba las voces burlonas de su sobrino resonar en su mente, un agobio profundo se apoderaba de él. ¿Preguntas le atormentaban? ¿Podría enfrentar la verdad? Estaba realmente listo para desenterrar esos secretos que podrían arruinar por completo la unidad que tanto anhelaba. La incertidumbre crecía como una ola en su pecho, llevándose consigo la esperanza de esos días en que su hogar había sido un refugio. Javier sabía que estaba a punto de entrar en un abismo del que no estaba seguro si podría regresar. Lo que había sido solo una oración ahora se convertía en un llamado a abrir un portal a lo desconocido, y la presión por asegurar la unidad de su familia aumentaba. Estaba decidido a buscar respuestas, pero la pregunta lo acechaba: ¿qué precio tendría que pagar por descubrir la verdad? La mañana siguiente, Javier despertó antes que el sol. La sombra de sus pensamientos lo había mantenido en la penumbra de su cama, sin poder dormir, como si cada hora de vigilia le estuviera gritando a enfrentar lo que había estado eludiendo. Decidido a dar un paso hacia adelante, se levantó y se miró al espejo. La imagen que veía era una mezcla de agotamiento y determinación. La sensación de que cada grito de Manuel, cada rencor no resuelto, también tenía su origen en él. Era tiempo de tomar el control. Mientras la casa seguía en un silencio tenso, Javier se dirigió nuevamente al ático. Había algo liberador en ese espacio, una calma que contrastaba con el caos de su mente. La carta de su abuela lo esperaba, como un viejo amigo, y hoy no iba a ser un simple recuerdo. Iba a ser su guía.
Palabras cargadas de reflexión comenzaron a rebotar en su mente, cada una empujándolo a la verdad. ¿Qué pasaría si se atrevía a abrir ese capítulo de su vida que había mantenido cerrado durante tanto tiempo? La idea le llenaba de inquietud mientras revisaba la antigua carta. Se interesó en los consejos de su abuela sobre el valor del perdón. No solo hacia los demás, sino también hacia uno mismo. Javier sabía que había fallado en comprender las raíces del dolor familiar, y su obsesión por resolverlo todo a través de la lucha había cegado su entendimiento. El resentimiento hacia Manuel no era el enemigo, era un síntoma de una herida que necesitaba ser curada. La luz comenzaba lentamente a permear en su mente cada día que pasaba contemplando la oración. Comenzó a notar cambios en su familia. La recitación le otorgaba una fuerza interna que lo hacía apreciar la esencia del perdón. Era un viaje hacia su propia vulnerabilidad, donde el objetivo no era eliminar el conflicto, sino comprenderlo y enfrentarlo. Las viejas heridas necesitaban ser abrazadas, no ignoradas. Cuando Manuel entró en la cocina esa mañana, el aire cambió. La sonrisa burlona del joven era habitual, pero Javier ahora se sentía armado con un entendimiento nuevo. ¿Qué podía costarle un intento de diálogo sincero? La decisión era suya, podría elegir el confrontamiento o la posibilidad de reconciliación. Su curso de acción se definió en un instante. En lugar de rehuir las críticas, lo enfrentaría con una apertura que nunca se había permitido. Manuel, comenzó Javier con una voz firme pero llena de calma, tenemos que hablar. Las palabras vibraron en el aire, en una mezcla de expectación y desafío. El tiempo parecía detenerse. Se dieron cuenta de que no solo se trataba de un conflicto familiar, sino de un ciclo en el que todos estaban atrapados, incluidos ellos. Cada uno de ellos había estado cargando con secretos, miedos y resentimientos que necesitaban salir a la luz. Sin embargo, el inicio de una nueva conversación también traía consigo la posibilidad de un nuevo conflicto. El desafío de abrir ese vagón cargado de espinas no sería sencillo, pero Javier entendía que esa era la única manera de liberar a su familia de las cadenas invisibles que los mantenían atrapados. A medida que su sobrino lo observaba, la tensión comenzaba a llenar la sala. Javier sabía que el precio por descubrir la verdad podría ser alto, pero había una chispa de esperanza en su interior. Después de todo, ¿no era eso lo que realmente buscaba? La luz al final del túnel no era solo la paz familiar, sino el entendimiento profundo de sí mismo y su pasado. La determinación dejaba su huella en cada palabra que pronunciaba, cada paso que daba hacia un nuevo tipo de relación. Sin embargo, la pregunta seguía pesando. ¿Podría Manuel recibir esas verdades sin rechazarlo? Era posible que la confrontación lo empujara hacia un lugar oscuro, y Javier se preguntaba si podría soportar lo que se revelaría. La puerta hacia la verdad se abría lentamente, pero lo que encontraría al otro lado aún era incierto. El verdadero momento de prueba estaba a punto de llegar, y la expectativa crecía como una marea que amenaza con llevarlo todo a su paso. ¿Estaba verdaderamente listo para enfrentar lo que se ocultaba detrás de esa puerta? El rostro de Javier se tensó mientras sentía que la atmósfera a su alrededor se volvía densa. La conversación que se estaba apoderando del espacio entre él y Manuel era más que un simple juego de palabras, era un acto de desnudamiento emocional. Se sintió vulnerable, las dudas y miedos cristalizándose en su mente. Se atrevería a ser el mensajero de la verdad, sin embargo, algo dentro de él ardía con un nuevo ímpetu. Las experiencias de su pasado comenzaron a presentarse de manera diferente. Su lucha constante había sido en realidad un intento de acallar los ecos de un niño que buscaba su lugar. Él sabía que no podía permitir que el miedo dictara la verdad que debía compartir. Era momento de revelar no solo sus sentimientos, sino también la comprensión de que la lucha no era suficiente para sanar las heridas. La lucha podía ser un refugio, pero no una solución. «Te he fallado», Manuel dijo con voz temblorosa pero decidida. Las palabras resonaron como un tambor en el silencio de la cocina. Nuestra familia ha estado atrapada en un ciclo de dolor sin poder enfrentarlo. Yo también he cargado mis propios resentimientos y no ha hecho más que alejarnos más. Javier observó los ojos de su sobrino, que parpadeaban con una mezcla de confusión y atención. Las palabras continuaron fluyendo, e iluminando su interior. Javier se dio cuenta de que cada frase lo llevaba más cerca de un camino de sanación.
Conversaciones íntimas y sinceras podían abrir las puertas a un entendimiento más profundo. Volvió a reflexionar sobre las enseñanzas de su abuela, en particular sobre el poder del arrepentimiento y del perdón. La esencia de esas lecciones parecía transformar cada retazo de su pasado en un peldaño hacia una nueva realidad. Mientras hablaba, los recuerdos de sus años juntos se entrelazaban con sus emociones. Las risas compartidas, los momentos de tensión, la profunda tristeza por la ausencia de su madre. Reconoció que su dolor no justificaba su rechazo, al contrario, su necesidad de aferrarse al rencor le había impedido comprender que Manuel también era una víctima de circunstancias que escapaban a su control. Sin embargo, la respiración de Manuel cambiaba. La tensión se acumulaba en sus hombros, se percibía una lucha interna en su rostro. Había llegado el momento de la verdad, y a pesar de la claridad de Javier, el temor a la reacción de su sobrino se aferraba a su pecho. La fragilidad del momento era palpable. Era la oportunidad de un nuevo comienzo o la posibilidad de un desplome ensordecedor. ¿Estás diciendo que es mi culpa?, preguntó Manuel, la voz cargada de desafío. Javier sintió una punzada de ansiedad. La pregunta lo desnudaba aún más. No, no es culpa tuya. Pero sí debemos enfrentar que todos somos responsables de la forma en que nos hemos tratado. No se trata de señalar culpables, sino de ver cómo podemos sanar juntos. Mientras las palabras caían entre ellos, un silencio pesado se implantó. El mundo exterior parecía desvanecerse. Los espejos del pasado estaban reflejando no solo sus errores, sino también sus miedos más profundos. La esencia del perdón se estaba abriendo como un camino por el que debían transitar, pero ¿hasta dónde llegarían en esta conversación? El sudor empezaba a brotar en su frente, y la incertidumbre de la reacción de Manuel lo mantenía alerta. Lo que estaba en juego era más que una simple conversación familiar. Era el intento de romper cadenas que habían permanecido demasiado tiempo anudadas a sus corazones. El miedo de perder a su sobrino, de ser rechazado, se convirtió en la última muralla que debían derribar. Entonces, Manuel lo miró de nuevo, sus ojos desenfrenados llenos de frustración, y Javier supo que tal vez el cambio estaba más cerca de lo que imaginaba. Sin embargo, la pregunta que retumbaba en su mente era: ¿estaban realmente listos para afrontar el caos que se desataría al abrir esa caja de Pandora? La tensión era palpable, el momento se convertía en un punto de inflexión, pero aún quedaba una medida de incertidumbre en el aire. Con cada latido de su corazón, Javier se dio cuenta de que el momento decisivo estaba por arribar. ¿Conseguirían desentrañar las verdades de su pasado o caerían de nuevo en el ciclo de rencor? El silencio que siguió a la pregunta de Manuel parecía envolver a Javier en una nube de incertidumbre. Ese instante apuntaba a un desenlace que podría allanar el camino hacia la reconciliación, pero también arrastrarles de nuevo al abismo del dolor acumulado. Sin más palabras, Javier comprendió que debía actuar en lugar de permitir que el miedo dictara su curso. Sin embargo, mientras su mente debatía entre la indecisión y la urgencia de continuar, la ansiedad se anidaba en su pecho. Manuel comenzó, su tono un susurro firme: no estoy aquí para culparte. Estoy aquí porque sé que hemos vivido en un vacío emocional. La familia es un hilo frágil que se puede romper o, con paciencia, recomponer. Le observó detenidamente, buscando alguna chispa de comprensión. La expresión de Manuel fluctuaba entre el escepticismo y la curiosidad, lo que encendía en Javier una determinación renovada. Javier se recordó a sí mismo como el niño que una vez se escondió tras la puerta, temeroso de ser visto. Esa imagen lo conectaba con el presente. Necesitaba construir puentes, no barreras. Se sentó en la mesa, se inclinó ligeramente hacia adelante y continuó. Mirar hacia el pasado puede ser doloroso, pero también puede liberar. Si permanecemos atados a nuestras heridas, nunca podremos crecer. Las palabras se deslizaron entre ellos, y con cada sílaba, Javier sintió como la muralla que había construido alrededor de su propio resentimiento se desmoronaba. Recitó mentalmente las enseñanzas que le había transmitido su abuela, resonando con la fuerza de una herencia olvidada. Podía casi escuchar su voz recordándole la importancia de la vulnerabilidad. El perdón es un regalo que nos damos a nosotros mismos, había dicho. Javier entendía que esta conversación era un regalo que él y Manuel necesitaban urgentemente. Sin embargo, el avance no era sencillo.
Manuel, atrapado entre la ira y el deseo de reconciliación, lanzó una nueva pregunta, esta vez cargada de inquietud. ¿Y si no puedo perdonar? Viene de ti también, este dolor, no lo entiendo. Era una queja genuina, su voz temblaba con un frágil eco de las heridas del pasado, la respuesta no era obvia, pero Javier lo supo, la falta de respuestas definitivas no era un obstáculo. Perdonar es un proceso, no un evento. No significa que olvidemos, sino que elegimos soltar el peso que esa carga trae consigo. Estoy aquí para caminar contigo en esto. La mirada de Manuel se tornaba cada vez más introspectiva, como si empezara a entrever la posibilidad de un futuro sin el lastre del rencor. A medida que la conversación profundizaba, Javier sintió una conexión resurgente con su sobrino, un hilo de comprensión que podría ser la base de algo nuevo. Sin embargo, el rostro de Manuel mostraba inseguridad. Lo que no sé es si estoy listo para revivir todo lo que hemos dejado atrás. ¿Y si eso nos vuelve a destruir? No lo sabemos, pero aferrarnos al miedo solo nos retiene en el mismo lugar, respondió Javier, sintiendo la urgencia de usar su voz como un faro en la tormenta. Podemos encontrar la forma de enfrentar lo que nos ha dolido, juntos. La dureza de las palabras resonó con verdadera intención, y Javier se encontró cuestionándose si había tocado la fibra correcta en su sobrino. ¿Quién sería él sin este diálogo? Volvió a sentir el miedo que había intentado reprimir, pero en lugar de huir, lo enfrentó. Era un desafío, una invitación a explorar su profundidad emocional, y a pesar de la incertidumbre que lo rodeaba, había algo liberador en esa posibilidad. La conexión que empezaba a formarse entre ellos prometía un camino hacia adelante, pero a Javier le asaltó la inquietud sobre qué pasaría si no podía ayudar a su sobrino a desembarazarse del dolor. Se le apretó el corazón al considerar la avalancha de emociones que podrían desatarse, y un pensamiento perturbador lo golpeó. ¿Estaban realmente listos para desvelar los secretos que podrían dejar cicatrices aún más profundas? Mientras la tarde avanzaba y el sol empezaba a ocultarse, la tensión seguía creciendo, y Javier se dio cuenta de que su vida y la de Manuel pendían de un hilo. ¿Serían capaces de enfrentar la verdad sin que la verdad misma les destruyera? Con el sol desvaneciéndose en el horizonte, la sala estaba iluminada por un débil resplandor ámbar que acentuaba el peso de la conversación. Javier sintió que, a medida que la luz se desvanecía, lo hacía también el vacío que había habitado en su corazón durante años. Era un momento definitorio, un instante que podía transformar no solo su relación con Manuel, sino también presentarle una nueva perspectiva sobre sí mismo. Se tomó un segundo para respirar profundamente, sintiendo cómo el aire llenaba sus pulmones y cómo su mente se despejaba. La ansiedad que había sentido antes comenzaba a mezclarse con la claridad. No solo debía ayudar a Manuel, también debía enfrentarse a sus propios demonios. La imposibilidad de tener respuestas concretas empezaba a parecer más bien una oportunidad de crecer juntos. Manuel, continuó Javier, empujado por un renovado sentido de propósito, la única forma de avanzar es mediante la autenticidad. Si me permites, quiero compartir algo que nunca antes he dicho. La mirada de su sobrino se tornó inquisitiva, casi expectante. Cuando era pequeño, yo también sentí dolor. Dolor por la pérdida de conexiones, por las cosas que se dijeron y las que se guardaron en silencio. Estaba tan ahogado por el miedo que prefería no hablar. Por eso entiendo tu resistencia. Pero no estoy aquí para llevarte de la mano, estoy aquí para explorar contigo. ¿Qué pasaría si permitimos que nuestra vulnerabilidad nos conduzca a la fortaleza? Al escuchar esas palabras, Javier notó un destello en los ojos de Manuel, un cambio que podría ser significativo. Aunque la desconfianza todavía lo marcaba, había algo en su postura corporal que sugería desapego del resentimiento y una ligera apertura hacia el diálogo. La vulnerabilidad, en ese escenario, se transformaba en un catalizador. ¿Cómo sabemos que esto no es solo otra repetición del pasado?, preguntó Manuel, su voz un susurro desafiante, pero ya no reflejaba la misma resistencia. Sus palabras eran ahora una invitación a profundizar en un diálogo auténtico. Podemos probarlo, respondió Javier, aceptando el reto. Podemos construir un espacio seguro nuevamente. La confianza se construye, una conversación a la vez, un paso a la vez. En aquel instante, Javier se resignó a lo incierto, a la posibilidad de fracasar,
pero también abrazó el potencial de crear un nuevo vínculo. Los pensamientos de su infancia empezaron a resurgir, momentos de alegría desbordante, pero también de dolor. Había sido una mezcla que lo había moldeado en el hombre que era ahora. Reconocerlo era una victoria en sí misma. La conversación fluyó más libremente, cada palabra arrastrada por la necesidad de sanar. Javier compartió anécdotas de su vida, de las decisiones que lo habían llevado a ese punto y de los muros que había levantado para protegerse. Manuel escuchaba con una atención reflexiva, y Javier podía sentir cómo, poco a poco, sus historias comenzaban a derribar más que muros, empezaban a erigir puentes. Pero a medida que se acercaban a la intimidad, una sombra preocupante apareció en la mente de Javier. Si Manuel comenzaba a abrir su corazón, ¿qué secretos podrían salir a la luz? ¿Estaba preparado para el dolor que pudiese desatarse? Esa posibilidad lo llevó a cuestionarse si su propia disposición podría aguantar el peso de lo que estaba por venir. Con esa inquietud resonando en su mente, Javier miró a Manuel, que ahora parecía más presente que nunca, como si estuviera a punto de revelar algo crucial. La sala, llena de promesas de reconciliación, también latía con la tensión de lo desconocido. En su interior, Javier sabía que estaban en un punto de inflexión. Manuel, pronunció Javier, pero sintió un nudo en su garganta. ¿Cómo seguir adelante sin desmoronarse en el proceso? La incertidumbre lo rodeaba como un velo espeso, y algo le decía que lo que estaba por venir sería radicalmente diferente a cualquier cosa que hubieran vivido juntos hasta ahora. Quiero que sepas que estoy aquí y que estoy listo para escucharlo. ¿Qué tengas que decir? La respuesta de su sobrino marcaría el rumbo de su sanación. El aire se tornó pesado en un giro fundamental. ¿Podría esa conversación conectarles de una forma que jamás habrían imaginado? La respuesta estaba a punto de ser revelada, y Javier no podía evitar preguntarse si la verdad llevaría a la liberación o al abismo. La tensión en la sala parecía palpable, un hilo invisible que mantenía a los dos hombres en un delicado equilibrio entre la apertura y el miedo. Manuel, con la mirada cargada de dudas, finalmente rompió el silencio con un susurro tembloroso. Hay algo que nunca he entendido de ti, Javier. ¿Por qué siempre te mantuviste tan alejado de nosotros? Siempre parecías tan fuerte, pero yo veía el dolor en tus ojos. Las palabras de Manuel resonaron en el pecho de Javier y sintió una punzada de nostalgia y culpa. Había construido una imagen de fortaleza que, en realidad, no era más que un caparazón roto. En ese momento, comprendía que era hora de despojarse de las armaduras que había llevado durante tanto tiempo. Manuel, tú tienes razón, admitió Javier, con la voz entrecortada. Siempre pensé que protegeros del dolor era la mejor forma de amar. Sin embargo, no me di cuenta de que mi propio sufrimiento me había apartado de ti y de los demás. Tratar de ser inquebrantable me hizo sentir aún más solo. La vulnerabilidad de Javier sirvió como un espejo para Manuel, cuyas inseguridades florecían en el silencio. A medida que su tío compartía su lucha interna, la construcción de confianza cobró fuerza. Javier sintió que sus miedos se desvanecían poco a poco. Su autenticidad era el camino hacia una conexión genuina. Me gustaría creer que podemos empezar de nuevo, dijo Manuel lentamente. Pero tengo que ser honesto. Me duele que te hayas distanciado tanto. Siempre quise que me vieras, que me escuchases, pero en su lugar sentí que te perdía. Las emociones resonaban entre ellos como una sinfonía disonante, un eco de deseos frustrados y esperanzas ocultas. Javier se sentó más erguido, decidido a abrir todavía más la puerta al diálogo. Lo entiendo, y estoy aquí para escucharte. Quiero que ambos seamos honestos sobre el dolor que hemos cargado. Soltarlo podría ser la única manera de sanarnos. Manuel se quedó en silencio, como si necesitase tiempo para procesar y elegir las palabras correctas. Javier, por su parte, meditaba sobre el constante dilema que enfrentaba. ¿Realmente estaba listo para desentrañar sus secretos más profundos y asumir la responsabilidad de sus elecciones pasadas? Un reto interno se alzó, y Javier decidió que debía deconstruir el miedo. Sé que esto no será fácil. Tal vez incluso podríamos hacer una lista de las heridas que nos marcan, lo que nos impide avanzar. Es una forma de liberar la carga, de dar un paso hacia la sanación. Al escuchar la propuesta, Manuel frunció el ceño, visiblemente incómodo.
No estoy seguro si estoy listo para ver todo eso. Tengo miedo de lo que pueda salir. La franqueza en su voz era un guiño de honestidad, pero también un indicio de la resistencia que aún persistía. La respuesta de su sobrino dejó a Javier en un cruce de caminos. La decisión de seguir adelante implicaba adentrarse en lo desconocido, donde podrían surgir verdades que su corazón aún intentaba evitar. Pero en el fondo, sabía que enfrentarse a esos temores era una necesidad imperante. Tenía que demostrarle a Manuel que enfrentar su dolor era un paso valiente hacia la liberación. Con un profundo suspiro, Javier se preparó para afrontar lo que pudiera seguir. Entonces, ¿qué te parece si empezamos con una sola realidad hoy? Algo pequeño que nos permita dar ese primer paso juntos. El silencio pesó de nuevo en la sala, dejando a ambos hombres contemplando los misterios que aún cimentaban sus historias. La resistencia de Manuel fue evidente, pero Javier se aferró a la esperanza. Sabía que cada palabra compartida, cada pequeño paso hacia la luz, acercaba a ambos a la sanación. Sin embargo, en el fondo, una inquietante pregunta permanecía. ¿Habría secretos demasiado profundos que pudieran destruir el progreso que habían comenzado a construir? La advertencia resonaba en su mente mientras la atmósfera se mantenía cargada de promesas y temores. ¿Qué es lo que temes verdaderamente, Manuel? La pregunta exigente de Javier colisionó con la incertidumbre compartida. La respuesta a esta incógnita podría desvelar un futuro tanto esperanzador como aterrador. Javier se quedó mirando a Manuel, esperando una respuesta que nunca parecía llegar. La incomodidad se hizo evidente, como una sombra que acechaba entre ellos. Cada segundo de silencio se sentía como una eternidad en la que ambos hombres reflexionaban sobre lo que estaban a punto de descubrir, y Javier sabía que el miedo de Manuel era también el suyo. Temo que nunca seré suficiente, finalmente dijo Manuel, la voz cargada de una fragorosa sinceridad. Las palabras flotaron en el aire, y Javier sintió que su corazón se contraía. Esa declaración resonó con una verdad punzante, un dolor que les unía en la fragilidad de la condición humana. ¿Suficiente para quién?, replicó Javier, su tono más firme de lo que había esperado. Era un momento decisivo, una línea que no podían cruzar sin una exploración honesta. Manuel bajó la mirada, como si esa luz de verdad lo abrumara. «Para ti. ¿Para los demás?» «Para mí mismo», respondió, casi en un susurro. Javier se sintió sacudido por la profundidad de aquella respuesta, entendiendo que había estado proyectando su propio miedo sobre su sobrino. La lucha interna se volvía más aguda, debía actuar, no solo como el tío que intentaba sanar su relación, sino también como el hombre que quería liberarse de sus propias cadenas. «Manuel, todos cargamos inseguridades. Yo mismo siento que nunca he estado a la altura, que todo lo que he hecho ha sido en vano. Pero asumir esa carga es lo que nos puede liberar», dijo Javier, su voz cargada de una autenticidad radical. Se vio reflejado en Manuel, como un espejo roto que ahora intentaba recomponer, perdiendo el miedo al juicio. La reacción de Manuel fue instantánea, su mirada se llenó de confusión. ¿Pero cómo? ¿Cómo podemos despojarnos de lo que sentimos, de lo que hemos vivido? Identificándolo. Haciendo un espacio para que hable, para que lo traigamos a la luz, contestó Javier, sintiendo que su propia angustia empezaba a disiparse con cada palabra. No estamos solos en esto. Enfrentar nuestras verdades es lo que nos hará fuertes. Javier sabía que esta conversación era solo el principio. Un terreno que ambos estaban comenzando a explorar. Pero en ese momento, sentía que podía mostrarle a Manuel una nueva dimensión de su propia existencia, donde el miedo no reinara sobre ellos. «Voy a hacer esto contigo. No te dejaré caer», prometió, consciente de que las palabras podían ser un refugio y una trampa al mismo tiempo. Ese compromiso era un pacto de confianza que debían cultivar, aunque las heridas permanecieran abiertas. La tensión en la sala se transformó en una amalgama de posibilidades. Cuando Manuel alzó la vista, Javier vio en sus ojos un destello de esperanza mezclada con miedo, una lucha por conectar con la parte más auténtica de sí mismo. Sin embargo, ese brillo fugaz cargaba también una advertencia: la lucha apenas comenzaba. A medida que cada uno revisaba su resistencia a abrirse, el ambiente se tornó palpable, como si el aire estuviese cargado de electricidad. Javier sintió que un velo se estaba levantando,
revelando hechos no dicho que habían tejido su historia de dolor y desconexión. ¿Qué ocurre si este primer paso no es suficiente? La voz de Manuel se quebró, una mezcla de ansiedad y desafío reunidos en una sola pregunta. Sus palabras eran un reflejo del temor de Javier, una interrogante que pendía en el aire entre ellos, como un desafío a enfrentar el abismo. Entonces daremos el siguiente paso. Lo haremos juntos, sin importar lo que descubramos, aseguró Javier, sintiendo el ardor de la determinación fluir a través de él. Sabía que esta lucha era la primera de muchas que vendrían, y el miedo seguía presente, pero la promesa de liberar lo reprimido comenzaba a romper la oscuridad. Mientras los dos se preparaban para desvelar lo que se escondía en sus corazones, una extraña sensación de seguridad los envolvía. Pero la incertidumbre seguía ahí, como una sombra acechante que aguardaba su momento. ¿Qué verdades ocultas estarían a punto de salir a la luz? La promesa de conexión y sanación era cada vez más tangible, pero también lo eran los riesgos que conllevaba. La pregunta permanecía en el aire. ¿Estaban realmente listos para confrontar los secretos que podrían redefinir no solo su relación, sino su propia existencia? La respuesta a esa inquietante verdad sería el siguiente paso en su viaje. La sala permanecía en un silencio denso, como si el aire mismo contuviese la respiración de ambos. Javier percibía la inquietud en cada pequeño movimiento de su sobrino, cada gesto nervioso representaba una resistencia a lo que estaba por venir. Sin embargo, esa tensión era equiparada por una voluntad inquebrantable de abrirse a la vulnerabilidad que habían estado evitando. «Soy el responsable de esto», murmuró Javier, un pensamiento que había estado madurando en su interior. «He proyectado mis propios miedos en ti, y eso ha hecho que ambos estemos atrapados en un ciclo de incertidumbre». Antes de que Manuel pudiera responder, Javier continuó, consciente de que era su turno de enfrentar su propio espejo. «Verás, miedos como el sentir que no somos suficientes son una sombra que arrastramos, pero podemos decidir no dejar que nos define». Manuel pareció considerar sus palabras, y Javier sintió un pequeño paso hacia adelante en el viaje que ambos comenzaban. Sin embargo, la lucha interna de Manuel no se desvanecía con ese comentario. ¿Y si al final seguimos sin ser suficientes? La pregunta era genuina, cargada de una angustia que resonaba con familiaridad. Pero lo que no sabes, lo que ambos ignoramos, es que lo suficiente no es un estado. Es un proceso, algo que debe construirse día a día, dijo Javier, intentando infundir esperanza. Sabía que esta era una verdad que él mismo había necesitado aprender, y quería que Manuel la entendiera antes de que la vida se volviera demasiado abrumadora. Las ventanas, grandes y abiertas, permitían que la luz del atardecer entrara en la habitación, llenándola de un calor que contrastaba con la tensión que existía en el interior de ellos dos. Javier respiró profundamente y se preguntó si necesitaba ser más directo, más audaz. Era el momento de arriesgarse, de descartar las comodidades del silencio. «Esta semana», comenzó, «quiero que hagamos algo. Eso que nos ha mantenido alejados, lo podemos explorar juntos. Te invito a un ejercicio de verdad. Escribir lo que sentimos, lo que nos atormenta y nos hace dudar. Luego, debemos compartirlo. Llenaremos esos espacios vacíos, Manuel. Por cada miedo que surja, habrá un espacio para la verdad extensa y brillante que no hemos permitido que nos defina». Las palabras de Javier dejaron un eco en el aire. Manuel miró a su tío, sus ojos reflejaban una mezcla de determinación y resistencia. ¿Escribirlo? Suena bien, pero ¿y si leemos algo que realmente no queremos escuchar? Eso es precisamente lo que debemos hacer, afirmó Javier, sintiendo cómo despertaba en él un sentido renovado de propósito. Nos liberará. Enfrentar lo que hemos guardado es el primer paso hacia el crecimiento. Sin embargo, debemos tener la valentía de escuchar, de entender que nuestras historias son complejas, pero valiosas. Manuel asintió lentamente, su mente comenzando a vislumbrar las posibilidades. La tensión aún era palpable, pero había una chispa de curiosidad. Finalmente, el aire ya no estaba tan cargado de sombras. Existía un indicio de que el proceso había comenzado. Además, agregó Javier, debe haber un compromiso. No solo en esto, sino en enfrentar lo que sea que encontremos. Puede que descubramos cosas que amenazan con tambalear todo lo que creemos saber sobre nosotros.
Manuel se quedó en silencio, procesando la realidad de la situación. El miedo a las verdades ocultas era inminente, pero el impulso de crecer parecía más fuerte. ¿Y sí? ¿Y si el resultado es algo que no puedo manejar? La vulnerabilidad de la pregunta era desarmante. Entonces, haremos una pausa. No estamos obligados a seguir un guión que no hemos escrito juntos, respondió Javier, su voz firme pero comprensiva. Pero tenemos que intentarlo. Si no nos atrevemos, nunca sabremos de lo que somos capaces. La sala, en ese instante, se llenó de una esperanza agridulce. La determinación de Javier resonó en él, pero también la ansiedad del desconocido. Sin embargo, ya no estaban solos en sus miedos, cada confidencia se convertiría en un peldaño hacia un futuro que aún no podían imaginar. Mientras se preparaban para dar ese audaz primer paso, Javier no podía evitar preguntarse sobre el impacto que tendría en sus vidas este desafío. La fragilidad de ese nuevo camino se disipaba con cada decisión tomada en conjunto, pero la incertidumbre de lo que pudieran encontrar los mantenía alerta. ¿Qué verdades ocultas habían estado evitando y cómo cambiarían su comprensión de sí mismos y de su relación? Lo que estaba por venir podría sacudir los cimientos de sus inseguridades y tal vez ofrecer la liberación que ambos tanto anhelaban. La respuesta aguardaba, lista para revelarse en el momento menos esperado. La mañana siguiente, Javier despertó antes que el sol. Consciente de la bravura que requeriría el día, decidió preparar un ambiente propicio para el primer paso que habían acordado. Armado con lapiceros y hojas en blanco, colocó el material sobre una mesa en el balcón, un espacio donde el aire fresco y la luz natural podían inspirar sinceridad. Sabía que el acto de escribir podría ser liberador, pero también temía lo que sus propias palabras pudiesen revelar. Mientras preparaba el café, su mente viajaba a los momentos en que él mismo había sentido que no era suficiente. La carrera profesional que había seguido durante años era, en gran parte, un intento de huir de esos demonios personales. Se cuestionaba si había elegido un camino que lo definía más que sus propios miedos, y si lo que iba a compartir con Manuel realmente podría ser un alivio tanto para él como para su sobrino. Su mente se debatía entre la necesidad de ser un modelo a seguir y la vulnerabilidad de reconocer sus propias fallas. La puntualidad de Manuel fue una grata sorpresa. Al llegar, el rostro del joven mostraba una mezcla de curiosidad y miedo, un símbolo del dilema que ambos enfrentaban. «Buenos días», dijo Javier, intentando mantener un tono ligero que contrarrestara la gravedad de las circunstancias. «¿Estás listo?», preguntó Manuel, su voz apenas un susurro. «Listo para intentarlo», respondió Javier, consciente de que ese intento significaba enfrentarse a lo desconocido. Se sentaron en la mesa del balcón, la brisa suave iluminando el ambiente. «Empecemos por escribir», sugirió Javier, sintiendo un nudo en el estómago. Ambos tomaron sus plumas y comenzaron a escribir, cada uno sumido en sus pensamientos. Los 6 minutos que siguieron parecieron eternos, cada trazo de la pluma era un susurro de su lucha interna. Con el tiempo, Javier sintió que su carta se transformaba en un espejo. Describió su eterno miedo a no cumplir con las expectativas no solo de él mismo, sino de su familia. Se detuvo un momento, reflexionando sobre el peso que había llevado por años. ¿Qué pasaría si Manuel leyera sobre sus inseguridades? ¿Lo desplomaría o lo uniría más? Cuando finalmente levantó la vista, encontró a su sobrino con las lágrimas en los ojos. «¿Te incomoda leer lo que has escrito?», preguntó. Manuel bajó la mirada, consciente de su propia carga. «No solo eso. Siento que, de alguna manera, tú también sientes lo mismo que yo». La conexión emocional en ese instante fue palpable, no era solo un intercambio de letras, sino la fusión de sus vulnerabilidades. «Es el primer paso para liberar lo que llevamos dentro», respondió Javier, intentando ser el pilar que Manuel necesitaba. «Tal vez, lo incómodo es el camino que ambos debemos tomar». Los dos optaron por compartir sus escritos. Javier, con un temblor en la voz, comenzó a leer su carta. Las palabras fluían, una confesión de sus luchas convertidas en relatos de autocompasión. El aire se sentía distinto, como si cada palabra liberada resultara en un pequeño peso menos sobre sus hombros. Al terminar de leer, el silencio se instaló. Javier se atrevió a buscar la mirada de Manuel. ¿Qué pensaría?
¿Se sentiría identificado o distanciado? Ahora, tú, dijo Javier, intentando mantener un tono de calma. La invitación resonó en el ambiente y la presión se acumuló. Manuel respiró profundamente y empezó a leer, cada sílaba impregnada de su dolor y, a la vez, de su deseo de liberarse de la carga familiar. Al finalizar, los dos se encontraron sumidos en una estela de emociones, liberados y vulnerables. De pronto, Javier sintió la urgencia de llevar esa conversación aún más lejos. ¿Qué te parece si no solo nos limitamos a escribir? Podríamos planear cómo transformar esta vulnerabilidad en acciones concretas. Después de todo, si nuestras historias nos unen en este momento, ¿por qué no dejar que también nos guíen hacia el futuro? La mirada de Manuel era ahora inquisitiva, iluminando una chispa de determinación. Mientras ambos consideraban el siguiente paso, Javier no podía evitar preguntarse qué acciones serían necesarias para enfrentar sus miedos en la vida cotidiana, y ¿estaban realmente preparados para enfrentarse a los conflictos que su honestidad había generado? El resultado de aquella conversación podría llevarlos a un lugar donde sus temores se convirtieran en un catalizador para el cambio. La incertidumbre los envolvía, pero algo dentro de ellos empezaba a gestarse. Una conexión más profunda podía ser el inicio de algo extraordinario. Sin embargo, el verdadero desafío aún estaba por venir. ¿Tendrían la valentía para dar otro paso hacia una vida de autenticidad? ¿O las sombras de sus pasados les retendrían de nuevo? Javier había recorrido un largo camino desde el día en que decidió abrirse a Manuel. La tensión que antes dominaba su hogar había comenzado a disiparse. Cada conversación, cada palabra compartida, había servido como una herramienta, un paso hacia la reconstrucción de la confianza familiar. Se había percatado de que los secretos, en lugar de ser sombras que los amenazaban, funcionaban como hilos que, al ser desenredados, tejían un nuevo entendimiento entre ellos. Una mañana, tras varias sesiones de sinceridad y reflexión, Javier se sentó frente a su sobrino en la cocina. Las sonrisas se habían vuelto más frecuentes y la atmósfera se llenaba ahora de un optimismo renovado. Creo que hemos conseguido algo juntos, comenzó Javier, sintiendo que su voz cargaba el peso de una comprensión mutua. Entendernos y aceptarnos es solo el primer componente. Ahora debo compartir lo que he aprendido en este proceso. Manuel asintió, sus ojos brillando con un matiz de curiosidad y reconocimiento. ¿Cómo has cambiado, tío? Lo que una vez sentía como un abismo entre nosotros parece un espacio donde ahora podemos construir. La pregunta de Manuel no solo representaba su búsqueda de respuestas, sino también su propia primaria reflexión sobre el cambio. Al darme cuenta de que el verdadero enemigo era el silencio, encontré la valentía para abrirme, explicó Javier. Cada día que pasaba con la oración de São Bento, entendí que nuestra familia había estado sometida a un ciclo de dolor que requería ser confrontado, y que ese dolor no solo era parte de nuestra historia, sino que era una oportunidad para sanar. Este viaje hacia la autocomprensión me ha enseñado que debemos liberar el rencor, no solo hacia los demás, sino también hacia nosotros mismos. Mientras hablaban, Javier notaba un cambio fundamental en su relación. La distancia que antes los separaba de Manuel se había evaporado, permitiendo que un vínculo genuino se manifestara. Ahora que hemos empezado este camino, tengo otra idea, continuó Javier. Podríamos trabajar juntos, crear un ritual que incluya la oración de São Bento. Que sirva como un recordatorio constante de que somos responsables de nuestra propia paz. La propuesta resonó en Manuel, y su rostro se iluminó con una sonrisa genuina. Un nuevo inicio. Quizás podamos invitar a otros a unirse a nosotros. Si nuestra historia puede cambiar, ¿quién dice que no puede cambiar la de otros? Javier sintió un profundo sentido de orgullo en su sobrino. Era un crecimiento que nunca había imaginado ver en él, un reflejo de su propio viaje. Juntos, empezaron a trazar las bases de una nueva tradición familiar, una que llevaba la esencia del perdón y la comprensión en su núcleo. Las semanas pasaron, y cada encuentro se convertía en un espacio de sanación y alegría compartida. Javier vio cómo Manuel comenzaba a convertirse en un joven más empático, más consciente de la carga que la familia había llevado en silencio. A su vez, Javier se dio cuenta de que su propio miedo a no ser suficiente se desvanece, reemplazado por el conocimiento de que sus acciones podían influir positivamente en la vida de su sobrino.
Finalmente, en una cálida tarde de primavera, Javier decidió llevar a cabo un pequeño ritual en su hogar. Habían preparado una ceremonia donde la familia, invitada a unirse, podría compartir sus experiencias de dolor y sanación. Con la oración de São Bento en manos, Javier sintió que no solo era una culminación, sino también un nuevo inicio. Las antiguas tensiones se habían convertido en oportunidades para crecer juntos, y cada palabra que compartían se sentía como un abrazo colectivo. Javier había llegado a un punto crucial en su vida. La búsqueda de aceptación personal y la construcción de relaciones sanas estaban finalmente en armonía. La conexión familiar ahora se sentía sólida, alimentada por el perdón y la transparencia. La antigua casa de su abuela, convertida en un refugio de luz y esperanza, había recuperado su esencia. La transformación de Javier se había manifestado en su capacidad de enfrentar el miedo, abrazar su vulnerabilidad y establecer un diálogo sincero. La vida, que antes había estado marcada por la angustia, ahora se llenaba de posibilidades nuevas y emocionantes. El viaje hacia la sanación había comenzado con una oración, pero el camino hacia la verdadera paz y conexión estaba en sus manos. Con confianza y un renovado sentido de propósito, Javier sabía que no solo había transformado su vida, sino también la de su familia. Había demostrado que, al abrirse y enfrentarse a la verdad, uno puede alcanzar una satisfacción personal que parece inalcanzable. Siempre es posible reconstruir la familia y, sobre todo, reconstruirse a uno mismo. Este era el verdadero legado que la abuela de Javier había querido dejar, y él finalmente se sintió digno de llevarlo adelante. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y hacer que estas narraciones lleguen a más personas que necesitan escuchar estos relatos de superación. Comenten sus reacciones y teorías sobre cómo su propia vida ha cambiado a través de la conexión. Y por favor, compartan instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para mostrar su apoyo. Los verdaderos fans de historias de superación personal saben lo importante que es ayudar a nuestro canal a crecer. Unámonos en nuestra búsqueda de la transformación.